Muy buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. No sé si tienen alguna duda antes que iniciemos la clase. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿No tienen dudas? Pues, jóvenes, vean. Para los jóvenes que se examinaron el día viernes, otra vez tuvieron el mismo problema. No puedo creer yo eso. Además, estaba revisando algunos correos que y de igual manera me envían únicamente las respuestas. Entonces, yo ya les dije que eso a mí no me da certeza jurídica de que ustedes se hayan realizado el examen porque no está ni siquiera el nombre. Entonces, de una vez les digo que no, que si no les aparece la nota es por eso, ¿verdad? Para que tomen en cuenta esa situación, jóvenes. O sea, ya les había pasado una vez, entonces ustedes tenían que estar atentos a que no les ocurriera nuevamente. Lo tenían que hacer de una computadora o de un aparato móvil, o que no les fallara el internet, o no sé qué fue lo que pasó, pero yo otra oportunidad más no se las puedo dar, jóvenes, por favor. Así que, bueno, vamos a continuar con la clase. El día viernes nos quedamos, vimos acerca del el timbre notarial, ¿verdad? Cómo es que se realiza el cálculo eh, para poder realizar el pago según lo que establece el decreto número 82-96, que es la ley de timbre forense y timbre notarial. Bueno, entonces nos quedamos en el inciso B. El inciso B se refiere a que los contratos de valor indeterminado y protocolizaciones deben de realizar el pago de 10 quetzales, ¿verdad? Únicamente 10 quetzales. Actas notariales y de legalización de firma o de documentos, también 10 quetzales. Timbre notarial de 10 quetzales. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, aquí varía, que es timbre notarial de 25 quetzales. En las resoluciones de trámites que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en la jurisdicción voluntaria, es de 2 quetzales por cada resolución. Y en la resolución que termine el asunto son 10 quetzales. Las actas notariales de legalización de firma o de fotocopia de documentos, el timbre notarial se fijará en la primera hoja del documento al margen respectivo según sea el caso. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte se fijará en la plica que contenga la disposición de la última voluntad, y en los testamentos cerrados en el testimonio especial de la razón notarial. En las resoluciones se fijará al margen de la misma. Así es como se debe realizar el pago del timbre notarial. Ahora bien, recuérdense que también se realiza un pago de impuesto de ¿qué otro timbre, jóvenes? Timbre fiscal. Exactamente, decreto 37-92, que es la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Que acá ustedes van a encontrar eh, la especificación de los pagos que se debe realizar, las tarifas específicas de cada uno de los actos o contratos, ¿verdad? Del cual se debe de realizar el pago. ¿Alguien que me colabore con el artículo número 5, por favor? Artículo número 5. De las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Número 1. Auténtica de firmas efectuada por dependencias del Estado, cada una 10 quetzales. Número 2.
auténtica de firmas en el exterior, cada una el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio que estuviere vigente a la fecha en que éstas se efectúen. Número 3. Por cada razón puesta en los registros públicos al pie de los documentos que se presenta a su registro, 50 centavos. Número 4. Número 4. Los libros de contabilidad, hojas móviles de contabilidad, actas o registros, por cada hoja, 50 centavos. Número 5. Títulos, credenciales o documentos acreditativos de nombramientos o cargos, o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, 100 quetzales. Se exceptúa del pago de este impuesto los nombramientos de documentos acreditativos de representaciones de cooperativas, los cuales se rigen por lo dispuesto en las leyes especiales. 6. Índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas, actas notariales, por cada hoja de papel, 50 centavos. Número 7. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. 8. Poderes. Inciso A. Generales. La primera hoja del testimonio, 10 quetzales. B. Especiales. La primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Número 9. Cubiertas de testimonios cerrados, 200 quetzales. 10. Patentes. Inciso A. De invención, el título correspondiente, 50 quetzales. B. Extendidas por el registro mercantil. Número 1. Para empresas individuales, 50 quetzales. 2. Para sociedades mercantiles, 200 quetzales. Inciso C. De buques que se matriculen bajo bandera guatemalteca, por cada 100 toneladas o fracción, 100 quetzales. Número 11. Derogado según decreto 15-2009. Número 12. Títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión. Inciso A. Universitarios, 100 quetzales. B. Carreras técnicas, 25 quetzales. Se relaciona directamente con el artículo número 12 del reglamento. Y numeral 13. Títulos de concesiones de explotación de bosques nacionales, minas, canteras y cualesquiera otras, 1000 quetzales. Numeral 14 y numeral 15, derogados por el decreto 70-94. Número 16. Promesas de compraventa de bienes inmuebles, 50 quetzales. Número 17. Testimonios de la escritura pública de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles. En la primera hoja, 250 quetzales. Muchas gracias, Luis David. Gracias ahí por la lectura. De igual manera yo se los puse ahí en pantalla, no sé si lo pudieron leer porque la letra está muy pequeña. Pero si se dan cuenta, acá en este artículo número 5, acá nos está específicamente todas las tarifas de los impuestos fiscales que se deben de pagar. A ver, les pregunto, en una auténtica de legalización de documentos, ¿cuánto es el impuesto del timbre notarial y el timbre fiscal que debe de llevar? Un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Muy bien, gracias. ¿Y solo eso? Eso es si es en una sola hoja. ¿Y si son varias hojas, varios documentos, varias copias? Un timbre fiscal de 5 quetzales por cada hoja. ¿Seguro que es de 5 quetzales? Vamos a ver. Pues sí, por acta de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Sí, son 5 quetzales, pero si llevan varias, o sea, si son varias hojas, ¿será que el resto de hojas no pagarán impuesto?
Pues, bueno, yo considero de que serían los únicos impuestos, a menos de que sea a razón de registro, ahí sí tendría que llevar un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. ¿Será que solo los que llevan registro? A ver, jóvenes, participen. No se queden con la duda porque ya el otro semestre ya tienen que saber todo esto. Ahí está, en el artículo. Lee nuevamente el inciso 6, el numeral 6, perdón. Número 6. Índices, testimonios especiales, copia simple o legalizada y acta notariales por cada hoja de papel 50 centavos. ¿Te quedas siempre con los 5 quetzales? Un timbre fiscal de 50 centavos también por cada hoja. Exactamente. Gracias, Luis David. Exacto, jóvenes. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado. Por ejemplo, cuando se sacan varias copias de, por ejemplo, ustedes quieren legalizar títulos y llevan varios, o por ejemplo, diplomas, y ustedes sacan la copia y quieren y realizan una sola acta de legalización de documentos por los 5 diplomas, por ejemplo. Entonces ustedes van a realizar en el acta de legalización, se va a realizar el pago del timbre notarial de 10 quetzales y el de 5 quetzales. Pero como vamos a realizar una sola acta de legalización de firma por los 4 títulos, por las 4 copias, entonces debemos de adherir 50 centavos por cada hoja, ¿verdad? De igual manera se puede realizar una, por cada título podrían ustedes realizar un acta de legalización, pero para cuestiones económicas y de ahorro, es mejor realizar una sola acta autenticando los 4 documentos, ¿me explico? Pero también lo pueden realizar ustedes, pueden irlo realizando en cada hoja, en cada título, ¿verdad? Sin embargo, si se puede realizar una sola acta de legalización, legalizando los títulos, los diplomas, perdón, o ya sean los títulos universitarios, si es el caso, o ya sea lo que ustedes quieran realizar el acta de legalización. A ver, Luis David. Licenciada, entonces, cuando es solamente una hoja, en esa misma hoja va el acta de legalización, solamente lleva los 2 timbres que se mencionaron anteriormente, el Y, notarial de 10 quetzales y el de 5 quetzales fiscal. y En el de... dado caso, Sí, perdón, sí. y en dado, al menos eso es lo que tengo entendido, cuando es una sola hoja. Cuando son 2 o más, ya en las subsiguientes se les tendría que adherir un timbre de 50 centavos, timbre fiscal, ¿verdad? O adicionalmente se le tiene que agregar el timbre fiscal de 50 centavos, aunque sea una sola hoja. Vean, aunque sea una sola hoja, sí se debe de realizar. Lo correcto es siempre colocarle el timbre de 50 centavos, porque recuérdense que los 5 quetzales que vamos a adherir del fiscal es única y exclusivamente del acta de legalización, o sea, la razón de legalización que los notarios realizan. Ahora bien, por la hoja simple se deben de pagar 50 centavos. Hay notarios que en la práctica no lo realizan, pero lo correcto y según lo que establece la ley, sí se debe de adherir los 50 centavos. Recuérdense que los 5 quetzales estamos hablando solamente del acta de la legalización que realiza el notario. Y los 50 centavos es únicamente por la copia simple, tal y como lo establece ese artículo. ¿Me explico, Luis David? Sí, ya lo entendí, licenciada. Sí, es que yo he visto que solamente tienen, cuando son solamente una hoja, solamente contienen un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5. Ajá, pero es por eso lo que les decía, de que hay notarios que no adhieren los 50 centavos. A veces lo adhieren cuando son
varias hojas, pero lo correcto es sí es pegarle los 50 centavos también, por tal y como lo establece la ley. ¿Me explico? Sí, licenciada, gracias. Bueno, de nada. ¿Tienen alguna otra duda? Fíjense, si se dan cuenta también ustedes en el futuro, ya primero Dios, cuando ya tengan sus 3 títulos de licenciatura y de abogado y notario, ustedes deben de realizar un registro ante la Superintendencia de Administración Tributaria y se paga un impuesto. Según este artículo 5, ¿cuánto es lo que ustedes van a pagar de impuesto? Impuesto fiscal. Estamos hablando de impuesto fiscal. ¿Cuánto es, jóvenes? Y en este caso específico, por el acta de legalización, serían 5 quetzales con 50 centavos en total. No, pero lean bien el artículo. Recuérdense que este es un proceso que acá no lleva intervención del notario, sino que es un impuesto que se va a pagar directamente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Linda, serían 100. Exactamente, son 100 quetzales los que se pagan por títulos universitarios. Entonces, si ustedes van a registrar 3 títulos, van a ser 300 quetzales. Ahora, si es un solo título, igual ya sea en maestría, cuando ustedes obtengan sus maestrías o doctorados, son 100 quetzales que se pagan. ¿Y cómo se paga este impuesto? Pues este impuesto se paga por medio de la página web de la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de los formularios de Clara Guate. Ahí está un formulario específicamente que dice para títulos universitarios o dice títulos. Entonces ustedes ahí seleccionan que si es título de carreras técnicas, pues ahí se pagan 25 quetzales, tal y como lo establece este artículo 5. Ahora, si son títulos universitarios, ustedes ahí van a seleccionar y pues les aparecerá el monto que es de 100 quetzales. Así es como se paga, ¿verdad? Entonces, acá es claro, por eso les hago esta referencia, porque a pesar de que sí menciona este pago de títulos, no específicamente tiene que llevar, debe de existir la razón de legalización de firma de un notario, ¿verdad? Como yo se los expuse en el caso de la auténtica de legalización de firma o de legalización de documentos. Y acá establece en todos estos artículos qué impuestos se van a pagar en cada uno. Por ejemplo, en los testimonios especiales, ¿cuánto es que se paga? ¿Cuánto vamos a pagar de timbre notarial? ¿10 quetzales? ¿10 quetzales? Era lo que nos explicó del timbre notarial en el testimonio especial que va para el director del Archivo General de Protocolos, perdón, es el 2 Miguel. Exactamente. No son 10 quetzales en específico, ¿verdad? Sino que, Sí, perdón, licenciada. no se me confundan, jóvenes. Acá tienen que tener mucho cuidado porque no en todo es que se realiza el pago. Por ejemplo, en los testimonios especiales del timbre notarial, pues va a depender, ¿verdad? Depende si fueron contratos con valor indeterminado o con valor determinado, ¿verdad? Acá es donde ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el valor indeterminado ahí únicamente van a pagar 10 quetzales, pero
En el valor determinado, acá es donde ustedes deben de realizar el cálculo que vimos la semana pasada para que ustedes verifiquen cuánto es el monto a pagar. Si se excede de 300 quetzales, como lo indicábamos, si son 600, pues ustedes únicamente deben de pagar 300, tal y como lo establece el artículo número 3, el inciso A que vimos la semana pasada. No sé si tienen alguna duda en cuanto a esto, jóvenes. ¿Ya no tienen dudas sobre el tema de los impuestos? Pues yo creo que ahí las dudas a ustedes les van a ir surgiendo conforme ya estén en la práctica. Pero jóvenes, ustedes lo que tienen que tener mucho cuidado acá es siempre irse a la ley, a estos decretos, ¿verdad? Deben de revisar antes de, para no pagar menos y tampoco pagar más, ¿verdad? Entonces, porque si pagan menos, se los van a rechazar, se les va a atrasar el proceso. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado en cuanto a realizar el pago de los impuestos. A ver, Helen Victoria. Licenciada, buenas noches. Disculpe, fíjese que solo con una inquietud. ¿Qué sucede cuando el inmueble es primera venta? La división de la primera venta, mientras se paga el impuesto, este debe ser en base al mismo artículo 3 de la ley señalada del timbre. Muy bien, gracias. Sí. ¿Y cuánto especifica ahí? Vean, acá para el tema del impuesto de las compraventas, recuérdense que tenemos que en la primera compraventa, ¿cuánto es que se paga? La tarifa del IVA. 12%. Porque exactamente. Acá recuérdense que el impuesto que se va a pagar de la compra-venta de un bien inmueble es el IVA, es lo que se paga en impuestos, en timbre notarial también. Acá esto se realiza por medio del IVA, que ahorita no sé si ustedes me ayudan ahí a buscar el artículo que establece lo de la compraventa. Y si es una segunda compraventa, ¿cuánto es lo que se paga, jóvenes? El 3% sobre el valor de su registro. Muy bien, excelente. Este creo está no encuentro el artículo, pero ahí ustedes pueden verificar la ley y ahí establece que para la compraventa se paga el 12% del IVA, que es el impuesto, y si es una segunda compraventa es el 3%. ¿Estamos, Helen? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, de nada. Si ustedes tienen que ir verificando, por eso vean, jóvenes, cuando ustedes ya estén en la práctica, siempre revisen, corroboren con lo que establece la ley, ¿verdad? Porque imagínense si no pagan el impuesto. Y todo eso es lo que ustedes tienen que ir realizando su inventario, su presupuesto, como les explicaba el día viernes, porque ustedes tienen que ir incluyendo todo esto, no solo van a cobrar, a realizar el cobro de los honorarios, ¿verdad? Que va a ser para ustedes, sino que tienen que sumar todo lo que va a requerir de pago de impuestos y también los gastos de las obligaciones posteriores o que deben de realizar, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna otra duda con respecto al tema? ¿O damos por agotado este punto? Damos por agotado. Bueno, hay un tema bien importante que es el último que nos queda ya para finalizar el contenido, jóvenes, y espero poder que nos pueda dar tiempo para que así a ustedes ya tienen el día viernes y la otra semana para que puedan estudiar. Este tema es el tema de los documentos provenientes del extranjero. No sé si ustedes ya han escuchado, tienen conocimiento de este trámite, que me cuenten qué es lo que conocen ustedes acerca de esto.
Licenciada, son documentos que, tal cual como lo dice la misma palabra, provienen del extranjero y que tienen que pasar por migración específicamente. Y dependiendo del país o el estado de donde provenga, pueden ser pases de ley o bien sea por la apostilla. Ya estando aquí el documento, se tiene que protocolizar, siendo adherirse al protocolo y realizar se puede emitir el primer testimonio y el testimonio especial para el registro del Archivo General de Protocolos. Muy bien, excelente. Tienes bien claro eso. A ver, y cuéntanos, ¿cómo es el procedimiento hoy en día? Se tiene que realizar una escritura donde haga constar eh, el notario que realizó el... Yo he visto más que todo en mandatos provenientes del extranjero, y Ujú. se verifica quién fue el notario que otorgó el mandato, de quién lo otorga y a quién se lo van a, quién es el otorgante y a quién se lo van a, no recuerdo la palabra técnica ahorita, y quiénes son las dos personas que van a intervenir en el contrato El del mandante y el mandato. mandatario. Así es. Ujú. Y ya se realiza la escritura. Al momento de faccionarse la escritura, ya acá el mandatario, se le puede emitir el primer testimonio al mandatario y posterior a ello se realiza el testimonio especial, se le adhieren los timbres que corresponden y se envía el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Ok, gracias. O sea que se debe realizar una nueva escritura ya cuando se ha realizado el mandato. ¿Dices tú, Luis David? Así es, se tiene que realizar una escritura acá en el notario que va a recibir el mandato aquí en Guatemala. Ok, gracias. A eso se le denomina la protocolización. ¿Estamos? Que ahorita les voy a explicar. Tal y como lo indicaba el compañero Luis David, eh, el trámite de los documentos provenientes del extranjero anteriormente llevaban una serie de pasos, de procedimientos, de legalizaciones que tenía que tener el documento proveniente del extranjero para que tuviera o tuviera efectos, surtiera efectos acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso pues todavía está, tal y como lo indicaba Luis David, eh, hay países que todavía se realizan y hay otros países que no, ¿verdad? Entonces, la apostilla consiste en colocar sobre un documento público una anotación que certifica la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país parte y que deban surtir efectos en otro país miembro de una convención. ¿Y de qué convención? De la Convención de la Haya. El convenio del 5 de octubre de 1961, suprimiendo la exigencia de la legalización de documentos públicos del extranjero, la Convención de la Apostilla, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha designado como la autoridad, ha sido designada como la autoridad competente por el Estado de Guatemala mediante el decreto 1-2016 de fecha 15 de febrero del 2016 del Congreso de la República para la emisión de apostillas de documentos guatemaltecos que surtirán efectos en el extranjero por tratarse de la apostilla o legalización de auténtica de firmas, deberá cubrirse un impuesto especial fiscal que, tal y como lo indicábamos, lo vimos anteriormente, es de 10 quetzales, de conformidad con la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, que es el decreto 37.192 que les hablaba. Ahora bien, el origen de la apostilla, como les indicaba, fue por medio de la Convención de la Haya, que durante la 9ª sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado se adoptó la convención para que
se suprimieran ciertos requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros. Guatemala, por razones inexplicables, no había realizado la ratificación de dicha convención, porque recuérdense que es del 5 de mayo de 1961. Imagínense, y fue ratificado acá en Guatemala hasta en el 2016. ¿Cuántos años, verdad? Entonces, antes se tenía que seguir utilizando el antiguo sistema de los pases legales, que se le llamaba, para que pudieran surtir efectos acá en Guatemala. Hasta la fecha, pues se desconocen las razones por las cuales nuestro país no había ratificado antes esta convención, ¿verdad? Tampoco significa de que con el hecho de ratificar esta convención iba a afectar el ejercicio notarial, tanto acá en Guatemala como en el extranjero, porque recuérdense que nosotros los notarios acá de Guatemala podemos ejercer esta profesión en el extranjero, o sea, en otros países. Nosotros podemos actuar en cualquier lugar de la República. Su competencia en el ámbito territorial es muy amplia, no tiene ninguna limitación. Estamos hablando en el tema notarial, ¿verdad? Notarial. Cuando un acto o contrato que documenta o un documento que va a surtir efectos acá en Guatemala, pues permite que el notario guatemalteco pueda ejercer también en el extranjero, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta profesión es muy ventajosa, ¿verdad? Ahora bien, les voy a explicar un poco de cómo era que se realizaba antes el trámite, para que ustedes logren entender cómo es que a partir de ratificar el convenio, la convención de la apostilla, pues ya eso nos vino a favorecer a nosotros los notarios, ¿verdad? Pues les comento. Por ejemplo, un documento que era proveniente del extranjero, pongamos un ejemplo del país de Estados Unidos, ese documento tenía que venir autenticado por un notario. Recuérdense que en Estados Unidos, ¿cuál es el sistema notarial de ese país? ¿Qué sistema tiene? Jóvenes, ya vieron notariado 1. ¿El sistema anglosajón, licenciado? Muy bien, el sistema sajón. Exacto. ¿Y qué significa esto? Que los notarios, vean, ustedes ya vieron la diferencia del sistema sajón con el sistema latino, ¿verdad? Con nuestro sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Es de que los notarios allá, pues tienen, ellos les autorizan, el Estado o el país les da un permiso a ellos para que puedan ejercer el notariado durante 2 años, ¿verdad? Y los cuales deben estar inscritos para poder extender, inscritos en el Consulado de Guatemala, ¿verdad? Y deben de estar debidamente registrados para que puedan extender un documento. Entonces, si un notario del extranjero realiza un documento y que va a surtir efectos acá en Guatemala, pues el trámite era que este documento tenía que ser legalizado por el notario y tenía que llevarlo a que realizaran la legalización por el Centro de Notarios del Estado o del país en sí. Luego se tenía que llevar al consulado de Guatemala, ¿verdad? Para que ahí en el consulado pues verificaran si dentro del el listado hicieran una legalización ellos, indicando de que el notario que había extendido el documento sí se encontraba registrado, sí tenía la autorización para poder ejercer el notariado. Bueno, luego llegaba acá a Guatemala
¿Y qué pasa si el documento proveniente del extranjero viene en otro idioma? Por ejemplo, viene en inglés, porque estamos hablando de Estados Unidos, un ejemplo, que es lo más común que se da, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Pues si viene en otro idioma, que no sea el nuestro, pues se debe de realizar la traducción en español por un traductor jurado, ¿verdad? Por un traductor jurado. Luego de realizar la traducción, pues lo que se tenía que realizar era llevarlo a la Corte Suprema de Justicia para que el secretario de dicha corte certificara que el cónsul que había realizado la legalización en Estados Unidos era el que estaba en funciones. Era una certificación que extendía. Luego se llevaba al Ministerio de Relaciones Exteriores para que realizaran la legalización ya acá en Guatemala y posteriormente el notario llevaba, o bueno, todavía llevaba el impuesto, a pagar el impuesto que es un timbre de 10 quetzales, timbre notarial de 10 quetzales, el cual se debe, ya se lleva el timbre al Ministerio de Relaciones Exteriores, se deja el documento y pues a los días ya les indican que ustedes pueden regresar por dicho documento, ¿verdad? Entonces, esos eran los 5 pasos que se realizaban antes del 2016, o sea, podríamos decir del 2015 hacia los años atrás, ¿verdad? Pero a partir del 2016, que Guatemala ratificó el convenio, pues ya todo cambió. Ya facilitaron todos estos procesos. ¿Por qué? Porque hoy en día lo único que se realiza, bueno, siempre si viene autorizado por un notario en el extranjero para que surta efectos, si viene en idioma que no es guatemalteco, siempre se debe de realizar la traducción por un traductor jurado debidamente registrado, ¿verdad? Y los pasos que ya no se realizan son el de la Corte Suprema de Justicia, que ya no se lleva a la Corte Suprema de Justicia, y tampoco se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Ya no se lleva para que puedan pagar el timbre. Entonces, estos son los pasos que se obviaron para que ya no tengan tanta vuelta, ¿verdad? Entonces, ahora el documento viene del extranjero, si viene en otro idioma, pues acá se realiza la traducción y ya se presenta con el notario. Así de sencillo. Ya no hay que estarlo llevando a la Corte Suprema de Justicia y tampoco hay que llevarlo nuevamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que ya se le lleva al notario. Por ejemplo, si en este caso hablamos de un mandato, pues se le lleva al notario para que realice el que jóvenes. ¿Qué es lo que debe realizar el notario? Protocolizarlo. El acta de protocolización. Exactamente. El acta de protocolización. Eso es lo que se realiza, y si ya se pagó, se canceló el impuesto, pues entonces ahí ya no tendríamos que pagar nuevamente impuesto, ¿verdad? Sino que únicamente se hace referencia a que el impuesto ya fue cancelado mediante documento tal y tal, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, eso es el trámite de la apostilla. Yo los invito a que ustedes puedan descargar el convenio de la apostilla, ¿verdad? Es el convenio del 5 de octubre de 1961. Es pequeño, contiene como 5 artículos nada más. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores también ustedes ahí en la página pueden encontrar cuáles son los trámites que deben de realizar o qué documentos se apostillan, ¿verdad?
y depende del país si está, si forma parte de ese convenio. Ahora, si no forma parte de este convenio de la Haya, entonces continuamos nuevamente a llevarlo a la Secretaría, llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Estamos en cuanto a esto, jóvenes? Jóvenes. Buenas noches, Sí, licenciada. licenciada, está bastante claro. Disculpe la pregunta. Sí, cuéntame. Entonces, digamos, el notario, disculpe, el notario se queda con el documento que va a protocolizar. Y sí, él se queda con el documento que viene del extranjero, porque yo quisiera que me pudiera explicar, perdón, eso, ¿qué se refiere a eso de insertar en el folio? Pero no mucho me queda claro, porque En el protocolo. será que, ajá, porque, por ejemplo, el documento trae unas 8 o 10 hojas. Eso sí tenemos nosotros que anotar cuántas folios trae el documento, pero cómo forma parte y se inserta en el protocolo, si fuera tan amable, disculpe. Ok. Vean, sí, exactamente. Esos documentos le quedan específicamente al notario porque él es el que va para que los adjunte al protocolo, se insertan dentro del protocolo. Por supuesto, seguidamente de realizar la protocolización, ¿verdad? Luego de realizar la protocolización. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a ir a inscribir, ¿qué es? O sea, el aviso que ustedes van a dar es de la protocolización. Entonces, eso, el primer testimonio, el testimonio especial, es lo que les va a servir a ustedes para poder acreditar que el mandato, por ejemplo, está inscrito acá en el registro, en el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de cómo se realiza una protocolización. Igual si contiene errores ortográficos, ahí me disculpan. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Permítanme. Voy a ver si les encuentro de un... Lo que tengo acá es de un certificado de nacimiento del extranjero. Les quería buscar a ver si teníamos una... Vamos a ver, de un mandato. Sí, acá tengo de un mandato también. Ahorita se los voy a poner. De igual manera, esto se los voy a publicar ahí en la plataforma de Classroom para efectos de material de estudio de ustedes. Vamos a ver, acá está. ¿Lo pueden ver en pantalla? Sí, se ve. Sí. Ok, bueno. Licenciada. Gracias. Este fue en el 2017, pues ya se encontraba vigente el acuerdo, ¿qué les dije? Ya se me olvidó. 1-2016. Sí, gracias, el 1-2016. Entonces, permítanme. Ahí está. Entonces,
Sí lo ven en pantalla, ¿verdad? Entonces, de igual manera, se coloca el número, el lugar, la fecha, ¿verdad? Por mí, ante mí, notario en ejercicio. Procedo a protocolizar el documento proveniente del extranjero autorizado de conformidad con las facultades que otorga el artículo 43 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Recuérdense que la ley del organismo judicial, específicamente del artículo 35 al 43, si no estoy mal, es que establece en la ley del organismo judicial ahí, o nos da esa facultad a nosotros como notarios para poder realizar los mandatos, ¿verdad? Y lo de la protocolización de los documentos provenientes del extranjero. Acá está, ahí van a encontrar ustedes las normas es del 24 al 35. Ustedes del 24 al 35 de la ley del organismo judicial, ahí van a encontrar las normas del derecho internacional privado, ¿verdad? Que acá es donde se deben de tomar en cuenta con respecto a los bienes, que ahí en el latino tienen el lex rei citae, se rige de acuerdo a la ley del lugar de la ubicación, las formalidades externas de los actos, locus regit actium, las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos que regulan el acuerdo a la ley del lugar de su celebración, la formalidad de los actos, la forma de validez de los actos, perdón, lex loci celebration, si el acto o negocio jurídico debe cumplir en un lugar distinto a aquel en el que se celebró. Eso está en el artículo 29. Luego tenemos del lugar del cumplimiento de los actos, que es el lex loci executio. Ustedes esto lo vieron en teoría del proceso. Si el acto o negocio debe cumplir en un lugar distinto a aquel en el que se celebró, todo en cuanto a concierne a su cumplimiento, se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución, ¿verdad? También se puede celebrar un pacto de sumisión siempre que no sea contrario a las leyes prohibitivas expresadas en el orden público, tal y como lo establece el artículo 31. Entonces, del 24 al 35 ustedes pueden leer, ahí se los dejo de tarea, para que lean todas estas normas del derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de protocolizar un documento proveniente del extranjero, ¿verdad? Entonces, acá consiste en un mandato especial, administrativo y judicial con representación otorgado en la ciudad de Township, estado de Pensilvania, de Estados Unidos de América, el día 1 de diciembre del año 2017 por la señora Penélope Castellano Arévalo a favor de su hermana Emma Dinora Castellano Arévalo, concediéndole todas las facultades que en dicho instrumento se indican y que está contenido en 5 hojas de papel bond, tamaño carta, impresas únicamente en su lado anverso. En virtud de lo anterior y para los efectos legales correspondientes, el documento pasa a formar los folios y ahí colocan los folios que van a utilizar dentro cuando se inserta dentro del protocolo, ¿verdad? Número 60, 64, 65, 66, 67 y 68 del registro notarial a mi cargo del presente año, ¿verdad? Porque recuérdense de que no podemos protocolizar un documento proveniente del extranjero si fue o que ustedes les llegó el año pasado y lo van a protocolizar ahorita, ¿verdad? Entonces, hacen referencia de que es de este mismo año, quedando entre las hojas de papel sellado especial de protocolo, número, y acá es bien importante. ¿Se recuerdan la serie de las hojas de protocolo que vimos? ¿Verdad? Entonces, ustedes hacen referencia a las hojas, a la serie de las hojas que van a utilizar, el número de quinquenio, ¿verdad? Y del año respectivamente, hago constar que el impuesto correspondiente al documento que se protocoliza, vean acá, es algo importante, se cubrió en el documento original,
mediante 4 timbres fiscales con denominación de 50 centavos de quetzal cada uno, con número de registro, que van en su orden correlativo respectivo del tal y tal a tal y tal. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto y validez y efectos legales, lo acepto, ratifico y firmo. Doy fe por mí y ante mí. ¿Se recuerdan que el por mí y ante mí hacíamos referencia a que cuando en los documentos de protocolización siempre se coloca esto, por mí y ante mí, porque nosotros mismos estamos protocolizando esos documentos, ¿verdad? Acá no es necesario de que tengan que firmar las partes que han celebrado dicho mandato. No sé si tienen alguna duda. A ver, Aurora. Ay, disculpe, licenciada. Disculpe, entonces, digamos, estoy entendiendo que hay que hacer esa acta de protocolización con el número de foliación de las escrituras que llevamos, ¿verdad? De los instrumentos públicos que llevamos celebrados. Le pongo el No. número porque en el artículo 64 del Código de Notariado dice, no. No, la serie, sí, solo, perdón que te interrumpa, solo para aclararte. La serie que les mostré ahí, que se está colocando, es en las hojas que ustedes, que va a quedar impresa esta acta de protocolización. ¿Me explico? Es dependiendo. Recuérdense que ustedes llevan el correlativo de las hojas. Por ejemplo, si ustedes van a se quedaron a la mitad de la hoja de la serie, de la primera que está ahí en pantalla, de esta, ¿verdad? La van a utilizar, entonces tienen que hacer referencia. Y como se quedaron a la mitad, tal vez van a hacer uso de 3 hojas. Entonces tienen que colocar esto. Por eso es de que dice notarial amical. Vamos a ver, en virtud del anterior, vamos a ver. Estos son los folios que van a quedar, ¿verdad? Quedando entre las hojas de papel sellado especial de protocolo. O sea, acá hace referencia de las hojas que ustedes van a utilizar, donde va a quedar plasmado la protocolización de ese documento. No sé si me explico o no era esa tu pregunta. Sí, que si a continuación de hacer esa pequeña acta que hacemos, procedemos a copiar textualmente como trae el mandato, de todas las facultades que le da, de todos los datos de cada una de las dos personas, tanto el mandatario como el mandante. Ah, todos los datos. Pues si ustedes quieren, sí pueden colocarlo todo, pero como acá solo están haciendo referencia en qué consiste, o sea, solo pueden hacerlo así generalmente, ¿verdad? Porque por eso están indicando que lo que contiene ese documento y a quién fue, porque cualquier cosa, entonces ustedes ahí tienen el documento original, ¿verdad? Que va a estar insertado dentro del protocolo de ustedes. Gracias. Al decir insertado, es que cuando yo lo voy a empastar, voy a poner ese documento que vino del extranjero, lo voy a poner a continuación del correlativo, como usted dice que yo llevaba. Ahí lo voy a insertar a la hora de empastarlo. Así es, Exactamente, exacto. Por ejemplo, esta acta de protocolización va a finalizar en la serie 5800, vamos a ver, en esta última, 583.332, en esa serie. Entonces, luego de esa serie del protocolo, ahí va a ir insertado los documentos que vinieron del extranjero. Todos, ¿verdad? Si el documento está en inglés y la traducción. Entonces, ahí es donde se inserta esos documentos. Por eso es de que de una vez se tienen que ir foliando. Por eso recuérdense que el protocolo es una serie concatenada, ¿verdad? Porque al momento de que a ustedes les van a comprar un lote de hojas de protocolo, ahí les van a dar de la serie tal, por ejemplo, de la serie 1 a la 50, por ejemplo. Pero resulta que ustedes en la número 25 la hoja número 25 la van a hacer uso para realizar esta protocolización.
Entonces, como ustedes también ya llevan ahí los folios, ya llevan la numeración de las escrituras públicas que ustedes han elaborado, pues ahí nos tocaría, por ejemplo, el folio 35, pongámosle, en la hoja de la serie 25. Entonces, así es como ustedes van a ir insertando. Por eso es bien importante que ustedes, al momento de emitir una escritura pública o elaborar una escritura pública, la primerita del año, tienen que llevar el control, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que procede? Si imprimen un acta de protocolización en una hoja que no era, dejaron una en blanco, entonces tienen que solicitar la enmienda. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, es bien importante. Si ustedes no son ordenados, pues aquí tienen que empezar a ser ordenados, jóvenes. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Creo que ya me excedí un poco del tiempo. Licenciado, buenas noches, disculpe. ¿Sí, Brenda? Tiene con una molestia, por ejemplo, como el documento de por sí es prácticamente hacemos una como que transcripción del documento que viene del extranjero, datos generales para poderlo protocolizar. Pero digamos las hojas que ya vienen se forman parte entonces dentro del total pero no se folea o algo así, no. Bien, dentro del protocolo de ustedes, sí. Esas tienen que ir foliadas. Tendría que ir. Por eso es de que yo les puse ahí el ejemplo de que ustedes ya tienen que tener más o menos qué folios son los que van a utilizar. Por eso les digo, ustedes desde la escritura número 1 que elaboren desde el primer año tienen que llevar ahí, ya tienen que tener el orden, ¿verdad? Porque si no saben ni siquiera qué folio va a ocupar, no se pueden inventar cualquiera, porque al momento de una revisión los pueden sancionar. Ya comprendo, licenciada. Entonces también, pero digamos, los documentos así, ese es como del extranjero, podría ser por ejemplo, una sociedad que digamos que los socios están en el extranjero y va a surtir acá efectos en Guatemala la sociedad, digámoslo así. Exactamente. Exactamente. Y cuando es así también, por ejemplo, de pensión alimenticia y todo, una representación especial acá en Guatemala. Sí, un mandato. Por los mandatos, miren, si es un mandato, si es una certificación de partida de nacimiento de otro país, cualquier documento que vayan a utilizar acá, que vaya a surtir efectos acá, tiene que realizarse la protocolización, ¿verdad? Y siempre igual tiene sería que un matrimonio, ¿verdad? También. A ver, les pregunto, ¿será que un hombre se puede casar con otro hombre? ¿Puede celebrarse un matrimonio del mismo sexo? Aquí en Guatemala no, licenciada. ¿Segura? No, licenciada. Al menos yo sabía que no. Que no. Sí se puede por medio de un mandato. Por ejemplo, si el compañero Teodoro es un mandatario del compañero Gerson, pero Gerson se encuentra en Estados Unidos y Gerson quiere contraer matrimonio con Brenda Janet, entonces, pero se va a llevar a cabo la celebración del matrimonio por medio de un mandato que Gerson le va a extender a Teodoro. Entonces, acá él se estaría casando con ella. Ahora bien, si es lo contrario, si la compañera Brenda se encuentra en el extranjero y ella quiere contraer matrimonio con el compañero Gerson, pero el mandatario de Brenda es Teodoro, entonces Teodoro sí puede sí se puede casar con Gerson, pero por medio del mandato. ¿Quién es el que va? Teodoro es es el mandatario de Brenda, ¿verdad? Entonces él va a contraer matrimonio en representación de Brenda Janet. Únicamente así se puede contraer matrimonio de dos personas del mismo sexo, pero legalmente no existe, ¿verdad? Pero esta es una forma de que... en vez de que me case yo, se casa el hombre. Él se va a casar, por ejemplo, Teodoro se va a casar en representación de ti con el compañero Gerson, ¿verdad?
Pero solamente es figurativo, ¿verdad, licenciada? Exactamente, solo Sería figurativo. suplantación de identidad, creía. No, no, no vayan a creer que también que Teodoro también tiene que cumplir con todas las obligaciones. No, solo es figurativo, ¿verdad? Porque Brenda, ella no se encuentra en el país, entonces se le complicó, tuvo una emergencia, está en otro país y no puede estar acá en el país para llevar a cabo el matrimonio, ¿verdad? Pero sí lo puede hacer. ¿Se dan cuenta? Son preguntas capciosas. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos acá. El día viernes vamos a tener un repaso de todo lo que hemos visto para solventar las dudas, porque el tiempo se nos extiende. Entonces, esa sería nuestra última clase para resolver sus dudas. Nos vemos el día viernes. Que tengan un excelente inicio de semana y una feliz noche. Nos vemos el día viernes. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. ¿Cómo les ha ido?